Damas y caballeros, niñas y niños, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Javi Gallardo y en este vídeo os voy a enseñar un truco de objetos inteligentes no muy conocido. Yo por lo menos no lo he visto mucho por ahí en los vídeos de YouTube que he mirado sobre ediciones fotográficas o sobre trucos de Photoshop, así que espero que os sea útil. Como os iba diciendo, este es un truco referente a objetos inteligentes y filtros. En principio os voy a empezar a contar esta fotografía, que es la que voy a utilizar para enseñaros esto, un poquito su historia. Esta fotografía, como podéis ver, está recortada en un formato de 16 novenos, pero me surgió últimamente el poder exponerla, imprimirla y exponerla, pero me pedían un formato de 3 medios. Entonces, pues ¿qué podría hacer? Podría, por ejemplo, recortarla, ¿vale? Pero no me gusta mucho cómo queda el recorte, porque por aquí, por ejemplo, la línea del agua, esta especie de curvita pequeña, se me queda muy pegada al borde, no me deja espacio. Por aquí también las montañas se me pegan bastante y pierdo un poco de todo este cielo así tan anaranjadito. Entonces no me gusta mucho. Si me vengo para acá, para ganar espacio por este lado, lo pierdo por el otro y así. No es una opción hacerlo de esta manera. Resulta que esta fotografía estaba recortada ya directamente en la edición que le hice en el RAW con el Camera Raw. Entonces yo sé que tengo por aquí margen para recuperar imagen, por arriba y por abajo. Me voy a ir al objeto inteligente que hay en la primera capa, que es el objeto que me traje de la edición del RAW. Esta es la primera enseñanza de este vídeo. Hay que traerse todo siempre como objetos inteligentes para poder luego modificar y volver atrás cuando te dé la gana. Dándole doble clic me puedo ir otra vez a esa edición del RAW original, que es esta. ¿Vale? Aquí lo único que me interesa ver de momento es el recorte. Como podéis ver, el recorte estaba en un formato 16:9 y yo lo quiero cambiar a 2/3. Vale. Por aquí puedo recuperar, por aquí puedo recuperar y de esa manera también me entra más cielo aquí. Puedo moverlo un poquito, a lo mejor para acá, estos árboles para que se queden dentro, por aquí que tenga más cielo. Y tampoco quiero recuperar absolutamente todo, pero bueno, ahí puede estar bien. Le doy a aceptar y ahora el ordenador estará pensando un ratito y veréis cómo empiezan a surgir algunas cosas extrañas, como por ejemplo estas franjas que hay por aquí. Bien, lo primero que tengo que hacer es recuperar el recorte a lo que yo he hecho ahora mismo, que es aquí. Y se puede observar cómo, debido a que todas las capas anteriores estaban recortadas en un formato diferente, pues por arriba y por abajo empiezan a aparecer unas bandas. Y ya estamos. Se puede ver cómo aparece una franja por aquí, otra franja por aquí. Se ven cosas raras. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es primero desactivar todas las capas que hay por encima. ¿Vale? Esta sería la capa con el recorte tal y como la he dejado yo ahora. La siguiente capa eran unas curvas que le había metido yo. En esta capa tendría que modificar otra vez esta máscara de capa porque, claro, estas franjas que aparecen son de lo nuevo que no tienen por qué estar ahí. Así que esta máscara de capa la voy a cambiar. Era una máscara de tonos medios, 1,5. La elimino, me vengo aquí, medios, y utilizo el Lumencia para esto. De acuerdo. La siguiente que yo le había metido era para darle un poco de colorcillo a estas luces de por aquí. Esta no me afecta en absoluto. Y aquí es donde viene ya el truco que quiero explicaros. Una vez hecho todo esto, lo primero que iba a hacer era hacer una capa, lo que es una capa visible, una capa en la que una capa nueva en la que se ve
exactamente lo mismo que se está viendo ahora en la pantalla. O sea, como si hubiese acoplado estas tres capas y lo hubiese puesto en una capa nueva. Control mayúsculas Alt E y se crea esta nueva capa. ¿Qué es lo que hice aquí para crear este objeto inteligente? Ahora esta capa la tendré que transformar en un objeto inteligente. Con el botón derecho se me abre todo este menú y aquí me voy a convertir en objeto inteligente. ¿Y dónde viene el meollo de la cuestión? Es aquí. Yo tenía mi capa, tenía una serie de filtros ya hechos de Color Efex Pro, me los había currado muchísimo, tenía ahí un montón de cosas metidas. Después de pensar un rato cómo hacerlo, es posible que incluso tuviese puntos de control metidos por ahí para no aplicar los filtros en toda la fotografía a la vez. Total, que ahora sería un peñazo volver a tener que hacer todos estos filtros aquí, en esta capa. Bien. Pues hay una manera muy sencilla. Simplemente pinchas con el botón izquierdo del ratón y arrastras los filtros al otro objeto inteligente. Si ahora vemos este objeto inteligente, todos los filtros se me han traspasado directamente, ya está, no necesito hacer nada más, no necesito repetirlos, no necesito nada. De esta manera ya esa pereza que te puede dar rehacer las cosas casi desde el principio, pues ya no es tanto. Esta capa que ya no me vale, la puedo eliminar y seguimos. ¡Qué interesante el truco!, ¿no? Pues al final del vídeo todavía os enseño dos formas más en las que podéis hacerlo y después vuestra imaginación, todo lo que queráis. Y una cosa más, suscribíos si os ha gustado. ¿Aquí qué le había metido? Pues le había metido un fogonazo, vale. La máscara la tendré que rehacer otra vez, porque esta máscara pues pasa como pasaba con la otra, estaba hecha para el otro recorte. En este caso no vale, la tendré que rehacer otra vez. Primero elimino esta máscara, era un Darks 2.75, vale. Pues me voy a las sombras, vale, para crearme una máscara de sombras, 2.75. Bien, me creo mi máscara. Y vale, que está al revés, porque esta máscara está aplicándose en las sombras, que es lo que yo no quiero. Lo que tengo que hacer es Control I y la invierto. Vale, ya está, hasta aquí solucionado. La viñeta, un equilibrio de color que le había metido. Y ahora volvemos a ver el mismo truco de antes. Dos veces para que así os quede bien clarito. Aquí, ¿qué hice? Pues hice lo mismo porque decidí que le tenía que meter algún filtro más. Ahora no recuerdo ni de qué. Un filtro de cámara RAW. Entonces, pues lo mismo, creas una capa nueva en la que lo que se vea sea exactamente lo que se está viendo ahora en pantalla, formado por todas esas capas anteriores. Control Alt mayúsculas E. Con el botón derecho le das a convertir en objeto inteligente. Y volvemos a hacer lo mismo. En este caso os voy a enseñar otra manera. En lugar de traspasar los filtros inteligentes de un objeto a otro, lo que voy a hacer es, pulsando Alt y pinchando en los filtros, pasarlos. Y lo que sucede ahora es otra cosa. En lugar de traspasarse, se han copiado los filtros. ¿Esto para qué puede servir? En mi caso, en este recorte, pues para nada. Pero, por ejemplo, si vosotros tuvieseis un documento, tuvieseis una fotografía en la que quisieseis, por ejemplo, probar dos maneras diferentes de editar la fotografía con filtros, podríais editarla en una primera capa con un objeto inteligente y después crear otro objeto inteligente y copiar esos filtros para luego modificarlos, de manera que luego pasando de uno a otro, activando uno y desactivando el otro, podríais ver las dos versiones. Esa podría ser una utilidad para este asunto. Yo muchas veces, por ejemplo, también he utilizado este truco. Pues os voy a poner el ejemplo de que tengáis una fotografía que esté hecha a partir de un blending, por ejemplo, de una fotografía hecha para el suelo y otra fotografía hecha para el cielo, por ejemplo, una de esas vías lácteas espectaculares que hacen algunos. Haces el blending aparecería aquí en las primeras capas. Te pones a editar, te pones a hacer un montón de cosas y cuando ya casi estás llegando al final te das cuenta de que algo había fallado en el blending, que se te había pasado por ahí algo que deberías de haber quitado, que deberías de haber borrado, que deberías de haber a lo mejor
deformado un poquito una montaña para que parezca más grande, pues bueno, ya cada uno sus ideas particulares en cuanto a la edición. Pues podría ser una solución volver atrás hasta donde tienes el blending para solucionarlo todo, y cuando luego llegues a las capas de objetos inteligentes en las que tienes filtros, en lugar de tener que repetir todo ese trabajo, ya lo tendrías hecho, simplemente traspasando el filtro al nuevo objeto inteligente. Bueno, espero que os haya sido útil y eso es todo. Yo creo que con esto ya está todo explicado. Muchas gracias por haber visto el vídeo y suscribíos si os ha parecido interesante. Hasta luego.